¿Cómo Ya, qué estás? bueno. Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bienvenida, bienvenida. Muy bien, muy ansiosa porque llegara el jueves. Ah, qué bueno. Igual, un Sí. gusto. No, igualmente para ti, Elizabeth. Bueno, les comentaba que íbamos a estar hablando sobre cómo sobrellevamos el asma y sobre todo las Ujú, enfermedades respiratorias que pienso que se complican un poco más con los climas fríos. Pero bueno, para ujú. eso estás tú aquí con nosotros para aclararnos todas esas dudas que tenemos. Exacto. Mira, el otro día te estaba contando que el asma es una enfermedad crónica de tipo inflamatoria crónica que le llamamos. Eso quiere decir que las vías respiratorias del asmático siempre van a estar como reactivas a todos los agentes externos que tenemos en el medio ambiente. Y esto se ve específicamente alterado con los climas fríos o las etapas de cuando nosotros estamos expuestos al frío. Y es por eso que vemos que todos los asmáticos hacen muchas infecciones respiratorias y que son más recurrentes también sus crisis. Ya. Así que eso. Ya, Elizabeth, y sabes que también pasaba que con las enfermedades respiratorias y también con el frío, pasa que empiezan las alergias y esas alergias también con problemas en la piel, problemas nasales. Eso tiene que ver por el clima. Mira, lo que pasa es que hay una asociación bastante directa. La mayoría de los asmáticos, no todos, pero sí la mayoría de los asmáticos son riníticos. Eso quiere decir que vienen asociados a las alergias, ¿ya? Y como te decía, el clima frío lo que produce es una paralización de los cilios que tenemos en las vías respiratorias altas y hace eso que los microorganismos que están afuera entren más fácil y se produzca esta sobreinflamación y estas infecciones respiratorias. Por eso es que las alergias nos afectan un poco más y un poco más seguido también. Pero Ya. sí, Elizabeth, se ve mucho más exacerbado con los climas fríos y húmedos. claro. Ahora otra pregunta. ¿Puede pasar que una persona no haya sido asmático cuando era pequeño? Normalmente, eh, bueno, sucede que cuando somos pequeños, eh, me está entrando una llamada. Normalmente somos asmáticos, pero puede pasar que yo pueda desarrollar la enfermedad siendo adulto, que pueda ser asmático siendo Mm, adulto. Puede pasar que se presente el asma en la adultez, pero normalmente el asma es una enfermedad genética. Lo que pasa es que a veces pasa quizás un poco más desapercibida con la niñez, ¿ya? Pero normalmente la carga genética es bastante alta. Y a veces se da al revés, que tenemos a los asmáticos infantiles y que en la adultez se ve menos. Lo que sí vemos bastante son los alérgicos y los que son riníticos, que en la adultez o cuando ya son adultos, dependiendo de las exposiciones o dependiendo de los estilos de vida, pueden tener algunas afectaciones que son mayores. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, cuando empiezan a fumar o cuando se empiezan a exponer a, no sé, las personas que son trabajadores cuando van a trabajar a minas o cuando van a trabajar con polvos, con algunos químicos, empiezan a desarrollar estas enfermedades, estas afectaciones. Disculpa, es que hay una persona que nos está llamando. Se, se, lo, se le ocurrió ahorita llamarnos, pero estoy segura que dejará de intentar. Ok. Elizabeth, no, yo te conocí porque justamente tú tenías una inquietud que era que muchas personas cometen el error al usar la aerocámara o los inhaladores. Yo quiero que Exacto. tú nos expliques cuál es ese error que cometemos al utilizar las aerocámaras o al utilizar, ¿son aerocámaras o inhaladores? ¿Es lo mismo o son dos cosas diferentes? Ahora te lo voy a mostrar, mira. Esto es lo que llamamos inhalador, ¿ya? Que es muy común y que de hecho es el tratamiento base que damos para la mayoría de los asmáticos. Existen muchos, existen distintos tipos.
Unos son broncodilatadores, otros son corticoides, todos estos son indicados por médicos y son distintos para cada tipo de paciente. Ojo, no es lo mismo que, no sé, he visto muchos pacientes que le dicen, no, es que a mi hijo le daban tal o a mi abuelito le daban tal, úsalo. ¿Ya? Esto siempre tiene que ser indicado por el médico porque para cada paciente existen distintos medicamentos. Pero estos son los inhaladores, ¿ya? Y que tienen este medicamento que se utiliza así. Este es el inhalador y esta es la aerocámara. También existen varias en el mercado, ¿ya? Pero existe el mal uso de esto. ¿Por qué? Porque muchos pacientes ocupan el inhalador directo en la boca, ¿ya? Cuando nosotros ocupamos el inhalador directamente en la boca, lo que estamos haciendo es provocándonos más un daño más que un beneficio. ¿Por qué? Porque este medicamento, sobre todo cuando son corticoides inhalatorios, lo que producimos es que esto llegue directamente a la faringe y no llegue donde tiene que llegar, que es a los bronquios. ¿Se entiende? Okay. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos poner esto a la aerocámara, colocarla en la boca, que tiene que tapar siempre la boca y la nariz del paciente, así. ¿Se entiende? Okay. Sí. Primero agitamos el inhalador, lo colocamos en la aerocámara y luego colocamos la aerocámara tapando nuestra nariz y nuestra boca y luego hacemos los puffs. ¿Por qué? ¿Qué es lo que logramos? Que al pasar las partículas del inhalador por esta aerocámara, se van a hacer más pequeñas y eso va a hacer que nuestras vías respiratorias logren llegar a estas partículas hacia más distal, hacia más interior. ¿Se entiende? Porque este medicamento no tiene que hacer el efecto en las vías respiratorias altas, sino que tiene que llegar a nivel de los bronquios. Ahora, Elizabeth, ¿es recomendable que siempre tengamos entonces la aerocámara junto con el inhalador? Exacto. Con este tipo de inhaladores siempre se debe usar la aerocámara. Si nosotros lo usamos sin la aerocámara, vamos a crear más daño en las vías respiratorias y no va a llegar a ser el efecto necesario. Ojo que existen otros inhaladores, que es, por ejemplo, de polvo, ¿ya? Y eso se pueden utilizar directo, pero los tradicionales tenemos que utilizarlos con aerocámara. Oye, es importantísimo eso que nos dices porque yo tengo varios amigos asmáticos y siempre utilizan el inhalador y jamás los he visto con una aerocámara. De hecho, por eso te pregunté si la aerocámara y el inhalador eran lo mismo. Porque Exacto. normalmente la mayoría, y entiendo ahora tu inquietud de querer explicarlo y querer decirlo, porque normalmente cometemos ese error. Me imagino que la mayoría comete el error. ¿Y cómo hacemos cuando estamos que estamos en la calle o no tenemos la aerocámara a la mano? O sea, es que por eso existen distintos tipos de aerocámara. Esta, por ejemplo, es poco transportable. Necesitamos no sé, andar con una mochila o algo, pero existen otras aerocámaras que son más pequeñitas, que son desarmables, que las puedes andar transportando en una cartera. Hay otras que son incluso aún más pequeñas. Lo que necesitamos es que exista una distancia entre el inhalador y nuestra vía respiratoria para que estas partículas hagan como un efecto de choque y se disminuya su tamaño para que lleguen más adentro de nuestra vía respiratoria. Ya. Ahora Elizabeth, oye, qué bueno esto que nos estás indicando hoy. Estoy segura que será de gran ayuda para muchos, sobre todo para los asmáticos que pues cometen este error. Pero tú, ¿qué nos recomendarías? Sobre todo, yo me imagino que el clima nos afecta, pero cuando tienes un ataque de asma o te falta la respiración, bien sea por ansiedad, sobre todo ahora, que me imagino que muchas personas presentan ataques de ansiedad o porque hay una realidad que está pasando que nos ha cambiado mucho, nos ha cambiado nuestro día a día. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Qué podemos hacer para mantener la calma y aprender a respirar? Bueno, mira, hay dos cosas. Una, los asmáticos tienen, como te decía, tienen esta hiperreactividad, entonces suelen descompensarse por varios factores. Se pueden descompensar
por alérgenos que hayan en el medio ambiente, se pueden descompensar incluso por la risa, como bien decías tú, se pueden descompensar por una crisis de estrés, y puede venir esta angustia, puede venir este síntoma de opresión, y pueden presentar incluso sibilancias, que es lo que nosotros llamamos, que es el pitito que muchas veces se escucha en los asmáticos, este como silbido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero que todo, el asmático tiene que grabarse en su cabeza que es una enfermedad crónica. Eso quiere decir que esta enfermedad lo va a acompañar toda su vida, y el tratamiento siempre tiene que tener su tratamiento de base, que normalmente son estos inhaladores que son unos corticoides orales. Ese tratamiento siempre lo va a tener que tener. Y para las crisis, normalmente nosotros dejamos broncodilatadores de acción corta, o sea, de acción rápida que llamamos, ¿ya? Y que normalmente es el salbutamol, el ipratropio, etcétera, y que siempre también tenemos que utilizarlo con la aerocámara, y por esa es la importancia de que tenemos que andar con nuestra aerocámara y con nuestro inhalador SOS, que le llamamos, porque no sabemos cuándo nos va a venir la crisis. Puede darnos en medio de cuando vamos en el transporte público, puede darnos en el trabajo, en la mañana, en la noche. Entonces, esa es la importancia. Y sobre todo también consultar, hacer sus chequeos anuales, y algunas otras medidas generales que pueden tener, por ejemplo, evitar los cambios de temperatura. Un asmático no puede salir de una casa que está abrigada a un clima frío, porque eso es fatal. Va a producir inmediatamente una broncoconstricción refleja y va a empezar con estos síntomas de opresión. El tema de las calefacciones. Siempre evitar lo que es leña, ojalá sea una calefacción eléctrica, nada que sea gas, por evitar el tema de los inhaladores o aerosoles que se utilizan mucho. Ahora, por ejemplo, he visto varios pacientes con estas rinitis reflejas, porque, claro, con el tema de la pandemia, todo el mundo anda echando estos inhaladores, lisoform y cosas así, pero al final estamos produciendo un daño en la mucosa. ¿Se entiende? Y algunas medidas generales como las que te decía, evitar los ejercicios al aire libre en zonas que son muy heladas, por ejemplo, ir a correr en horarios que no sean tan helados, no a las 6 de la mañana ni a las 8 de la mañana, cerrar las ventanas antes de las 6 de la tarde para que no baje, que no entre el polen a las casas, abrirlas después de las 10 de la mañana, por lo mismo. Que cuando vayan a hacer aseo en las casas, pasen aspiradora y no barran para que no levanten los polvos. Sí, es que el tema de los polvos y como del humo es lo fatal para los asmáticos, ¿no? Exacto. Todos estos alérgenos y todas estas cosas que son irritativas, que a una persona normal le va a dar alergia, al asmático le da 10 veces más. Sí. Ahora, Elizabeth, ¿cada cuánto tenemos que consultar a un médico? Tenemos que ir al médico. Porque pasa, te lo digo por amigos que tengo, que son asmáticos, que por ejemplo ya saben que tienen una enfermedad crónica que no se van a curar, que es de por vida, y no van más al médico. Alguna vez le dijeron, mira, esto es lo que tienes que utilizar, esta es tu medicina, y pasan años y por siempre utilizan esa medicina. ¿Cada cuánto tenemos que ir al médico y qué tan importante es? Mira, una enfermedad crónica como el asma debería de ser chequeada por un médico al menos 2 veces al año. Obviando todas las infecciones respiratorias agudas que podemos tener, porque también tenemos que considerar que están mucho más expuestos al tema de las neumonías, al tema de las afecciones respiratorias que son un poco más graves. También tenemos que considerar que por ser una enfermedad crónica y respiratoria, tienen que tener la prevención de ponerse siempre las vacunas, que por ejemplo son la de la influenza y ojalá la del neumococo, porque son enfermedades que pueden afectar directamente y que pueden llevar a gravedad en el caso del asmático. Entonces, al menos 2 veces al año deberían de hacer un chequeo para saber que están bien o que están mal en el tratamiento.
Claro, porque puede ser que ese tratamiento ya no les esté funcionando. Exacto. O capaz hayan mejorado y el tratamiento más bien los esté empeorando. Exacto, de hecho el tratamiento del asma es un tratamiento que se basa en la mejoría o empeoramiento clínico. Entonces uno va regulando el tratamiento dependiendo de cuántos síntomas ha tenido en los últimos 3 meses, por decirlo de alguna forma. Entonces uno tiene que hacer esa anamnesis, esa pregunta de cuántas crisis ha tenido, cuántas veces ha tenido que usar el salbutamol o el SOS que le llamamos, cuántas veces usted se cansa al subir la escalera, cuántas veces tiene que parar mientras va corriendo, mientras va caminando, cuántas veces se ha despertado en la noche, etcétera. Y eso tiene que hacerlo un médico para poder evaluarlo, para saber si tiene que agregar dosis de medicamento o disminuirla. Lo que sí es importante es que definitivamente tenemos que acudir al experto y no automedicarse Exacto. ni autorrecetarse, porque a Exacto. veces Y también cometemos utilizar ese error. bien el medicamento también, porque muchos dicen, claro, me recetaron el medicamento, pero a veces dicen, el medicamento no me hace nada, pero el medicamento está bien indicado, pero si no lo sabemos utilizar, tampoco podemos pedirle milagro al medicamento. Así es. Así es. Elizabeth, por acá nos dice, Escuela Chilena de Estética, ¿a los alérgicos nos afecta la mascarilla? Mira, a los alérgicos, dependiendo de qué mascarilla, préstame la mascarilla que estaba por ahí. Dependiendo de la mascarilla, es el tipo de alergia que le va a producir. Por ejemplo, estas mascarillas que están acá no producen alergia, ¿ya? Pero hay otras que tienen como, como una pelucita, y esa sí les produce alergia. Lo que sí he visto es alergias tópicas, por el tiempo y por la presión. De hecho, en la semana he tenido 2 pacientes que han llegado con una dermatitis atópica por la presión, donde se ponen este otro tipo de mascarilla que son como más de tela y donde les aprieta aquí en la transpiración, las células que eliminan nuestro cuerpo, la polución que tenemos, les empieza a crear como una dermatitis atópica acá. Pero estas, que son normalmente las que O sea, utilizamos, médico, enfermero. exacto, estas no deberían de producir alergia, ¿ya? Pero hay unas que tienen como un algodón adentro que esas sí producen bastante rinitis. Ya. Me produce, mira, ella nos dice que le produce algo raro en la garganta. Ah, ¿estas mismas serán? Sí, O- no, la persona que nos hizo la pregunta que si las mascarillas daban alergia, ella nos dice, ahora sería bueno que nos escribiera qué tipo Ujú, de mascarilla utiliza, si es claro. de tela o es de algodón, para saber, ¿verdad? Ujú, Porque dice que le claro. produce algo raro en la garganta, la mascarilla. Y lo otro que puede ser es que cuando uno está con porque esta, por ejemplo, tienen 3 capas y tienen 3 capas que son, que le llamamos respirables. Eso quiere decir que nos protegen de los microorganismos que puedan entrar, pero nos permiten sacar todo el dióxido de carbono que nosotros eliminamos. En cambio, hay otras mascarillas que son tan impermeables que nos hacen respirar nuestro dióxido de carbono y eso hace que, por decirlo de alguna forma, nos estemos como intoxicando un poquitito, ¿se entiende? Entonces eso puede producirnos como una resequedad. Ya. Quizás el tipo de mascarilla puede ser el que le está produciendo eso, porque al respirar su mismo aire se puede estar resecando la faringe, algo así. Sí, Elizabeth nos dice que usa de las 2 capas antifluidos. Utiliza. De las 2 capas antifluidos. Puede ser eso, puede ser porque está mucho tiempo respirando y el aire se le seca. Sí. Hay que tener también cuidado con el tema de las mascarillas, sobre todo también cuando Sí, estamos en el auto. Imagina vidrios arriba, mascarilla, el monóxido, exacto. o sea. Ahora, Clau nos dice, ¿por qué salen tantas pintas rojas en la piel como pitiriasis? No sé a qué va la pregunta. Pero, Clau, ¿por qué te salen tan pintas rojas? ¿Por la mascarilla o por el clima? Eh, Cuéntanos un poquito más. Ella nos dice que sí, que es el aire, que Es gracias, el que aire, claro, probablemente es es el porque aire. se reseca. Sí, 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 Sí. sí.
Elizabeth, otra pregunta. Ahora, ¿qué nos recomienda sobre todo? Mira, Clau nos dijo, manchas en la guatita. Ojo que la pitiriasis es una enfermedad totalmente distinta al asma y a las alergias. ¿Ya? Ya, Eso es una enfermedad que se trata con otros medicamentos y no tiene ninguna relación. ya. Ahora, ¿Ya? por aquí, gracias, eres seca. Gracias. Muy bien, Elizabeth. Bueno, Elizabeth, entonces ya hablamos cuántas veces tenemos que ir al médico. Ahora, mi última pregunta era, ¿estás atendiendo justo ahora? ¿Cómo estás atendiendo? ¿Cómo te podemos contactar? Sí, estoy atendiendo, bueno, atiendo en Coquimbo, en el Centro Médico San Agustín, Ya. que queda en Aldunate 1676, en pleno centro. También atiendo en Serena, en la consulta San Joaquín, en Alberto Arenas 3057, si no me equivoco. No me acuerdo bien de la dirección, pero la clínica San Joaquín. Ya. También hago domicilios que me pueden contactar por el WhatsApp. Y próximamente, si Dios quiere, estaría atendiendo en Andacoya. Genial, genial. ¿Sí? Bueno, Elizabeth, de verdad que muchísimas gracias. Qué bueno que podamos haber hecho esta entrevista, que no quedó en el martes, porque bueno, el internet, la verdad que ha estado, todas las redes sociales ha estado colapsado. Sí, Pero bueno, más temprano que tarde, qué bueno que te tuvimos. sí. No, y cuando necesiten algo, estoy para solucionar o para aclarar dudas en lo que se pueda ayudar. Claro que sí. Elizabeth, una última pregunta. Clau nos dice cuál es el dato de contacto para tu domicilio. Para Ahí les puedo decir mi número de teléfono ¿Ya? y directamente se contactan conmigo, así que no ¿Ya? tengo ningún problema. Les voy a ¿Cuál es dejar tu el número, número. cuál es tu número de teléfono? Ahí les voy a dejar mi número y, o si no, mis redes sociales también en Instagram, en WhatsApp, en Ya. Facebook. La Doctora podemos encontrar. Elizabeth Ortega, como lo agendaron aquí. Ya, @doctora Elizabeth Ortega. De igual manera, esta entrevista va a quedar guardada en nuestro Instagram TV y por allí también van a tener toda la información para poder contactarte. Ya, Ya, ahí colocaste tu número telefónico. Igual, exacto. como dije, voy a dejar esta entrevista en el Instagram TV y allí voy a colocar toda la información. Ya, ok. Muchas gracias. Elizabeth, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estoy segura que podemos hablar de otros temas más adelante y podrás estar nuevamente Ningún con problema. nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. No, gracias a ti y que estés muy bien. Igual. Chau, chau.